Como bien se nos ha dicho, empezamos una serie de reflexiones en torno al libro del profeta Jeremías, unas 6 más o menos que vamos a tener, así que como os podréis imaginar vamos a hacer un vuelo de pájaros sobre el libro, sobre el profeta, pero creo que aún así suficiente para poder entender, poder reflexionar sobre el mensaje de este profeta. La verdad es que Jeremías vivió en torno a los siglos VII, VI antes de Cristo, y la situación que le tocó vivir no fue una situación nada fácil. Él perteneció al reino de Judá, al reino del sur, justo en ese momento donde estaba sufriendo el asedio, le tocó vivir el asedio del Imperio Babilonio y de la conquista de Jerusalén y la deportación al exilio del pueblo. No fue un tiempo fácil. Hasta ese momento, y también le toca lidiar con todo ello, los reyes de Judá pues se habían optado, ¿no?, por negociar la situación de diferente manera, ¿no? A veces habían intentado pues medio negociar con los imperios que había alrededor, Egipto o Babilonia, etcétera, etcétera. Otros habían optado por rebelarse. Ninguna de las dos estrategias acabó bien para el pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Y en medio de todo ello, pues se observa una decadencia de los valores del pueblo de Israel. Se observa una decadencia de esos valores que en teoría deberían de ser señas de su identidad nacional, ese mensaje de Dios, por resumirlo de alguna manera, que ellos habían recibido y que debían de encarnar, de alguna manera se había ido perdiendo. De hecho, popularmente se conoce a Jeremías como el profeta llorón, ¿no?, porque surge varias veces en su libro esa tristeza enorme que le produce al profeta ver el estado de su pueblo, especialmente por su pecado, ¿no? Y él denuncia en varias ocasiones esta realidad en su pueblo. La verdad es que, como digo, pienso que será un tiempo de reflexión interesante a nivel personal y de comunidad, si así lo queréis aprovechar. Le he puesto como título a esta primera reflexión, cuando todo se desmorona, un llamado a construir. Y en ese sentido, el profeta, como veremos, pues va a estar llamado tanto a denunciar y a poner sobre la mesa aquellas cosas que no acaban de ir bien, al mismo tiempo que también es llamado a sembrar y a construir, ¿no?, y llama a otros a construir una nueva realidad, ¿no?, llama al cambio. Y creo que, aunque solamente sea así, ¿no?, como una primera andanada, pues es un buen propósito también para nosotros como Iglesia en el siglo XXI. Y creo que también como personas, ¿no?, como creyentes en nuestras propias realidades de vida. Vivimos en tiempos donde la tierra parece que se mueve bajo nuestros pies, ¿no? Parece que todo se desmorona, parece que todo tiembla. Es la sensación muchas veces de que nuestro mundo y nuestra sociedad se está desmoronando. No voy a entrar en muchos ejemplos porque más o menos algunas noticias iréis viendo, ¿no? Y ya no sabes dónde mirar, que creo que es realmente la gravedad del problema, que es que ahora ya no sabes dónde mirar, porque mires donde mires, ¿no?, ve cosas a veces que no te podías llegar a imaginar hace 10 años, 20 años, ¿no? Si miramos la política, ¿no?, a nivel nacional, si la miramos a nivel internacional, si miramos el trabajo, los índices de paro, la vivienda, aquí en Cataluña, aquí donde nosotros vivimos, ¿no? Si miramos incluso el estado de la fe, permitidme la expresión, ¿no?, en ciudades además como la nuestra, como Barcelona, porque tenemos que tenerlo todo en cuenta, claro, todo nos afecta, pero nuestra realidad cercana es esta ciudad, ¿no?, aquí donde estamos. Y a veces te sientes como rodeado por el caos, ¿no? Rodeado por el caos. Y creo que hay un paralelismo entre la situación que a nosotros nos toca vivir como Iglesia en el siglo XXI, aquí en Barcelona, y como parte, entre comillas, ¿no?, de la sociedad occidental en la cual nosotros más o menos vivimos nuestra vida, y la situación que vivía Jeremías en su época, ¿no?, salvando todas las distancias y las diferencias, obviamente, culturales y de circunstancias que había en una situación y en otra. Pero al final, ¿no?, si estiras del hilo, si vas al final de las realidades, la sensación de colapso, ¿no?, de unos y de otros
podemos empatizar, ¿no?, con la realidad de Jeremías. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con circunstancias que, aunque muy alejadas en el tiempo y propias de otra realidad cultural, tampoco están tan lejos de nuestras propias realidades. Tampoco van a estar tan lejos de nuestras propias realidades. Y, por lo tanto, siempre vamos, creo, a encontrar puntos donde mirarnos en ese profeta, ¿no?, y en su mensaje, que nosotros podemos coger para traerlos a nuestro cometido en el día de hoy. Hemos leído dos textos, ¿no? Uno en el capítulo 1 de Jeremías, otro en el capítulo 7. En este capítulo 1 vemos cómo Dios llama a Jeremías, y en el capítulo 7 vemos, pues, como de alguna manera su primer sermón, ¿no?, su primera denuncia a las puertas del templo, que ahora ya seguro empezáis a ligar con ese texto, ¿no?, que nos ha leído ya aquí cuando habíamos comenzado el culto, de Jesús también denunciando, ¿no?, en las puertas del templo el mal uso que hacían allí los cambistas de algunas cosas, ¿no?, y enfadándose y tirando las mesas de estos cambistas delante del templo, ¿no? Pues sobre toda esta realidad me gustaría reflexionar en esta mañana, con la lógica brevedad que conlleva una reflexión de un domingo por la mañana, pero esperando que de alguna manera también se haga presente la palabra en nuestras vidas y en la vida de nuestra comunidad. Vemos al principio este llamado, vemos este llamado, esta vocación, ¿no?, en tiempos de crisis. En medio de la circunstancia que tenía el pueblo de Israel, que no era nada fácil, ¿de acuerdo?, y que seguro que podéis profundizar en casa, si queréis, en conocer las circunstancias detalladas de ese momento que vivía el pueblo. Podéis buscar por Google, por ChatGPT, os hacen muy buenos resúmenes de las circunstancias históricas que vivía el pueblo de Dios en ese momento, y podéis haceros cargo de qué era lo que tenía que enfrentar Jeremías, ¿no? Alguna cosa os he dicho, ¿no? Había una crisis absoluta de la identidad del pueblo de Dios, pérdida del territorio, exilio a las puertas. Entonces no era una circunstancia nada fácil. Pero en medio de esa circunstancia es que Dios llama a Jeremías. En medio de esas circunstancias es que Dios llama a Jeremías. Y dice: antes de que te formara en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones, ¿no? Qué bonitas palabras, que no las tenemos, creo, que extender a la literalidad, ¿no?, que a veces vamos al punto de que Dios ya incluso siendo fetos, pues Dios nos conoce. Yo no voy tanto por la literalidad, ¿no?, sino al sentido de la frase, ¿no? Es como que Dios trata de transmitir: bueno, yo tengo un propósito para ti, en medio de toda la realidad de la vida. Tengo un propósito para ti. Ya te tengo en mente, te tengo el ojo puesto, ¿no? Cuento contigo para la vida. Y creo que esa realidad de propósito, creo que es interesante también traerlo a la realidad del siglo XXI, ¿no? Encontrar, pensar, reflexionar que tenemos un propósito y que Dios piensa en nosotros como parte, ¿no?, de solución al mundo, y que eso forma parte de nuestra identidad y de nuestro propósito, ¿no? Te voy a dar como profeta a las naciones. Bueno, más adelante os diré que quizás también nosotros estamos llamados, ¿no?, a ser profeta a las naciones. Por lo tanto, aquí hay un sentido de propósito, hay un sentido de identidad que Dios ya muestra a Jeremías cuando le llama, igual que nos sigue llamando en el siglo XXI, ¿no? Claro, la reacción del profeta es esperable, ¿verdad? Si yo no sé hablar, porque soy niño, ¿vale? ¿Cómo yo voy a ser profeta? ¿A quién le voy a ir yo a decir nada, no? Suena un poco, ¿os acordáis?, a Moisés, ¿no?, que cuando Dios también le llama e incluso también hace referencia, ¿no? Yo voy a ser capaz de poder verbalizar en un palacio delante de reyes. Yo voy a transmitir todo esto. Esto es una tarea que me sobrepasa. Eso es una tarea que está por encima de mis capacidades. Y creo que aquí otra vez tenemos otro punto de unión, ¿no?, con nuestra propia realidad personal, con nuestra propia realidad comunitaria y como la propia existencia de la Iglesia en medio del mundo. Porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos la comunidad de San Pau? ¿Y quién es la Iglesia en el mundo para darle la vuelta al colapso al que hemos hecho referencia? ¿Dónde está nuestra potencia personal? ¿Dónde está nuestra capacidad? ¿Somos
un número suficiente como para darle la vuelta a las cosas? ¿Tenemos dinero suficiente como para poder intervenir? ¿Tenemos recursos humanos, personalidades, habilidades suficientes como para poder darle la vuelta a la situación mundial? Yo a veces, cuando me pongo a pensar en todo esto, me viene un poquillo lo mismo que a Jeremías, ¿no? Señor, ¿quién soy yo, no? ¿Quién es mi comunidad? Hemos hablado de Barcelona, ¿no? ¿Quién es mi comunidad? ¿Qué podemos hacer en mi comunidad para hacer esto? Ya me duele el corazón cuando veo muchas cosas. Pero ¿cómo podemos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Pues si no tenemos ni un duro, por decir algo, ¿no? Si somos pocos, ¿no? Un poco esta sensación de sentirnos sobrepasados muchas veces ante el llamado, ante el propósito que Dios deposita en cada uno de nosotros y en su pueblo en medio del mundo. Sin embargo, aún así, Dios sigue llamando a Jeremías, ¿no? Y le sigue diciendo que tiene este llamado de hablar de esperanza, tiene este llamado de denunciar lo que no está bien, tiene este llamado de llevar consuelo a su pueblo. Y Dios le viene a decir, bueno, yo voy a estar allí contigo y te va a tocar denunciar y derrocar aquellas cosas, ¿no?, que no van bien, ¿no?, quitar aquellas cosas que no van bien, pero también te va a tocar sembrar una nueva realidad. Y habla justo de eso, ¿no? También le sigue insistiendo, ¿no? No, tienes un llamado y tu llamado es a derribar cosas y a construir cosas. Y yo estaré allí, ¿no?, para ayudarte, para estar contigo. El llamado al mismo tiempo va acompañado, ¿no?, de esa presencia de Dios que le insiste en que no va a estar solo en medio de esa realidad. Es interesante también lo que le pide Dios, ¿no? Por una parte le dice, vas a tener que arrancar para destruir, pero por otra parte vas a tener que edificar y plantar. Y también quiero hacer una pequeña reflexión en torno a eso, ¿no?, aunque sean dos frases, ¿no? Porque como Iglesia, claro que estamos llamados a denunciar, a deconstruir realidades, a llamar la atención sobre las injusticias, pero justo en la misma proporción y al mismo tiempo estamos llamados a poner sobre la mesa realidades de esperanza y de vida. Y una cosa tiene que ir con la otra. Lo digo porque muchas veces, curiosamente, acabamos como desequilibrados hacia un sitio o hacia el otro. Y no tiene sentido deconstruirlo todo, denunciarlo todo y dejar después a la gente en el vacío. Eso no tiene sentido. Igual que tampoco tiene sentido pues, ir cantando una canción muy bonita que después no enfrenta la realidad a veces difícil con la que nos toca lidiar, ¿no? Por lo tanto, es un llamado a cumplir una misión desde el equilibrio, desde el discernimiento, desde la madurez, no desde la superficialidad de los discursos rápidos. Y no sé si vosotros veis esto en nuestra sociedad a día de hoy. Y quizás seamos pocos, pero podemos ser dueños de nuestra capacidad de actuar en medio de esta realidad. Y actuar sosegadamente y equilibradamente ya marca la diferencia en las realidades que nos toca vivir, ¿no? Con ese propósito, como os decía, de dar vida, ¿no?, de sembrar junto con la denuncia. Hay otro segundo texto que habla sobre el templo. La vida de Jeremías continúa y se ve en la puerta del templo, ¿no? Y allí empieza a denunciar en qué se ha convertido todo aquello. Porque supongo que reflexionada esa vocación, ¿no?, asumida esa vocación de la que hemos hecho alguna referencia, cuando se empieza a dar cuenta y a mirar, pues a lo mejor se da cuenta de que quizás quien más lo debería de estar haciendo, no lo está haciendo. Y él va a denunciarlo. Y dice, no os fiéis de palabras de mentiras, diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este, ¿no? Y es como si viera a su pueblo adormecido. Es como que Dios le ha despertado, le ha dado una vocación, le ha dado una visión, le ha mostrado una realidad, pero cuando mira alrededor a ver quién más, ve al resto del pueblo adormecido. Adormecido en una religión que le hace sentir la conciencia tranquila, que les da un aparente sentimiento de seguridad, pero que no está cumpliendo con esa función que Dios le ha dado, ¿no?, de denunciar las injusticias y de sembrar esperanza y vida.
Y eso es lo que él acaba denunciando a las puertas del templo. Y Jeremías no está denunciando el sistema del templo, porque creo que muchas veces caemos en la superficialidad cuando analizamos este tipo de cuestiones, ¿no? Porque no se trata tanto de la denuncia de los sistemas religiosos. Es que el templo, claro, como funcionaba de aquella manera, es que la Iglesia católica, a veces nos hacemos estas reflexiones, ¿no? Es que la Iglesia protestante, al final, hacemos de todo esto como una reflexión de eclesiología, ¿no? De cómo proyectamos la Iglesia, cómo funcionamos, como si en el sistema estuviera la respuesta. Y no creo que haya sistemas mejores o peores, sino que muy probablemente, y ahí es creo a donde apunta Jeremías, son las personas que participan de los diferentes sistemas la clave de la cuestión. Y que pueden llevar al sistema que sea, a la eclesiología que sea, entendedme esta palabra, a la manera que entendamos de ser Iglesia, a la irrelevancia religiosa o al cumplimiento sincero de la misión. Y creo que Jeremías pone el acento en el sistema religioso que a él le tocó vivir, el del templo, y denunció que ese sistema religioso había perdido ese norte, había perdido ese propósito de vida, de humanizar, que realmente era el propósito que Dios había dado para compartir. Si leyésemos con detalle el capítulo 7, allí el profeta llama a mejorar vuestros caminos, dice literalmente en castellano. Mejorar vuestros caminos y vuestras obras, dice, y os haré morar en este lugar. Y dice, si con verdad hicierais justicia, si el sistema realmente estuviera enfocado a la justicia, y va más allá, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Porque la justicia no deja de ser una palabra muy grande, ¿no? Pero él señala cosas concretas. Dice la justicia entre el hombre y su prójimo. Y habla de las relaciones, ¿no? Y nombra textualmente y al extranjero, y a la viuda, y al huérfano, que en aquel contexto social eran las personas que recibían la deshumanización más absoluta por parte del sistema, ¿no? Eran las personas que vivían en la más absoluta indignidad, sin capacidad, ¿no?, para poder vivir una vida digna. Y él apunta a cómo que estáis viviendo esta religión y creéis que estáis en lo correcto delante de Dios cuando se ha perdido todo este propósito, ¿no? Una vez más, creo que el profeta llama a vivir la fe desde la integridad, a vivirla íntegramente en lo personal y en lo comunitario. Y sea cual sea el sistema que cada comunidad o que cada grupo de comunidades crea que es el más adecuado para su momento histórico, para su realidad social, para la cuestión que sea como sea, ojo con confiar en el sistema, porque lo que realmente tendríamos que tener muy pendientes es que nuestra participación en el mismo sea íntegra y enfocada a la vida y a la humanización de las personas que nos rodean, ¿no? Por lo tanto, cuando habla de construir, de destruir, probablemente tiene que ver mucho con, bueno, mejorar vuestros caminos, ¿no? Hay cosas que no ayudan al propósito y hay otras que sí. Estas hay que sembrar y plantar, ¿no? Por lo tanto, no es esta mentalidad de, pues la Iglesia está muy desviada, la quemamos entera. No. Hay que examinarnos constantemente para reconducir nuestros pasos para cumplir la misión. Y en eso estaba Jeremías en este momento. Acabo esta reflexión mencionando a Jesús, ¿no? Porque lo hemos hecho al principio del culto. Y, en definitiva, el texto que hemos utilizado es ese donde Jesús, a las puertas del templo, ¿qué denuncia? La perversión del sistema del templo. Habéis convertido mi templo en cueva de ladrones. Esto no es un proyecto de vida, esto no es un sistema de vida, sino todo lo contrario. Así que Jesús retoma, por decirlo de alguna manera, la tradición profética, no solo de Jeremías, pero la de Jeremías incluida. Su misión no deja de ser también una misión profética, al mismo tiempo que es una misión sembradora de vida, como bien acompañó después, ¿no?, su propuesta
del Evangelio, las buenas noticias, su propuesta de justicia, su acción hacia las personas que realmente eran excluidas en su tiempo. Su apuesta, en definitiva, por el amor y por la vida abundante, de la que muchas veces reflexionamos en las comunidades, en las iglesias, como la propuesta más básica del Evangelio, ¿no? Por lo tanto, Jesús vino una vez más, ¿no?, a denunciar aquella corrupción del sistema religioso que te deja en el vacío y con la falsa seguridad de que estás bien delante de Dios, para ayudarnos a reenfocarnos hacia la vida y hacia el ministerio de liberar a las personas que lo necesitan. Propuso, por lo tanto, una nueva manera de acercarse a Dios y de vivir a Dios. Y creo que, en definitiva, ese también es nuestro llamado. Jeremías, primera reflexión de esta serie, ¿no? Creo que nosotros, a día de hoy, seguimos siendo igualmente llamados como Jeremías lo fue en su tiempo. ¿Qué estructuras de mi vida necesitan ser derribadas para dar lugar a que nuevas semillas crezcan en la línea del Evangelio? ¿Dónde Dios me llama, nos llama como comunidad a plantar y construir en medio de nuestra sociedad? ¿Estamos dispuestos a escuchar esa voz, aunque sintamos miedo y nos incomode, como también le pasó a Jeremías en su momento? ¿Estamos dispuestos a confiar que, en definitiva, esa misión la hacemos acompañado de ese Dios que camina junto con nosotros? Espero y deseo que así sea.